Bueno, el forraje, pues ya como casi todos sabemos, es alimento para ganado. Puede ser desde ovejas, conejos, vacas, caballos. Es importante porque la mayoría de las personas, el 99% de la población, come carne, y carne de res, y también consume leche. Entonces, el alimento del ganado es importante porque nos afecta directamente a nosotros. Una pequeña población es vegetariana, pero no los contemos porque son muy poquitos. Entonces, es importante porque nos afecta directamente a nosotros. En México, el territorio es de 510 kilómetros cuadrados de territorio nacional, el cual solamente el 10% se usa para nuestro alimento, ya sea zanahorias, jitomate, lechugas, y de ese porcentaje solamente el 4% se usa para forraje. Muchas personas ya no quieren hacer forraje, cultivar forraje, pasto para el ganado porque sale muy caro. Más o menos en una hectárea se produce, se empasta, se pone todo el forraje en 4 meses. Una hectárea en 4 meses, y el riego tiene que ser diario. Y no tengo el costo exacto de cuánto cuesta una pipa, pero es una pipa diaria de agua. Agua que se puede aprovechar o no se puede aprovechar. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro vaso de agua, lo podemos o no tomar. Si tomamos mucha agua, no la utilizamos bien porque estamos yendo al baño a cada rato, ¿verdad? Entonces tiene que poner la porción adecuada. Pero ¿cómo saberlo si la tierra la absorbe? Entonces hay un gasto de agua. Lo que hace en el forraje verde hidropónico, ahorita más o menos les voy a decir cómo se arma, se gasta el 1% del agua que se gasta en riego, en forraje así, ¿no? En tradicional. El 1% se gasta de agua. Y el gasto de agua es mínimo, de 0.01% se desperdicia y todo lo demás se aprovecha. Si nosotros quisiéramos, se pueden hacer las técnicas necesarias para que nada se malgaste. Eso es por una parte. Por otra parte, en una hectárea más o menos se producen alrededor de 300 kilos en la forma tradicional. En una hectárea más o menos 300 kilos, que esto alcanza para 25 cabezas de ganado. Es muy poquito. Y eso en 4 meses se lo comen en un día o en una semana. Entonces tenemos que tener muchísimas hectáreas para que tenga éxito el alimento del ganado. Y lo que nosotros podemos producir en una hectárea son alrededor de 200 toneladas. Es exageradamente exponencial a lo que el método tradicional se tiene. Entonces, he ahí la importancia de ahorrar espacios, incluso aquí en la ciudad. ¿Cómo voy a hacer forraje en la ciudad? Imposible, sin un terreno solo alcanza para alimentar una semana a una cabeza de ganado. Suena estratosférico y casi imposible. También, ¿cómo ligar lo de la ciudad o aquí en lo urbano con el ganado? Alrededor de nuestra ciudad, incluso dentro de la ciudad, hay muchas personas que tienen caballos. Están los linzocharros de Tlalnepantla, el linzocharro de la Villa. El mercado hay mucho, porque también aquí en la ciudad en los mejoramientos de traspatio hay producción de conejos, de gallinas, de ovejas también, aunque parece deben ser por ahí escondidos, pero ahí están. Entonces, es una manera de hacer una nueva cultura, de alimentar a nuestro alimento, también un ingreso muy confiable y muy seguro. Bueno, ya hablamos como de la importancia de por qué el forraje verde, y más o menos voy a decir en qué consiste. El principio básico es la germinación de granos, los que tenemos aquí.
cualquier cereal, cualquier cereal. Avena también. El principio es la germinación y que de la germinación crezca unos 30-35 centímetros. Bueno, ese es el principio. Ahora, ¿dónde hacerlos germinar? Nosotros hicimos una tecnología. Hay muchos diversos tipos de charolas, pero los que comercializamos aquí son muy especiales. Y no les quiero vender nuestro producto, nada más, sino viendo la importancia y también los problemas que el forraje verde ha tenido. Aquí cabe más o menos, la capacidad es de 1 litro de grano. 1 litro, ¿por qué hablo de litro? Porque el kilo de maíz es muy diferente en cantidad, en volumen, al kilo de avena. Entonces por eso se maneja por volumen en litros. La capacidad es de 1 litro y me preguntarán por qué tiene estas semillitas. Esto es porque la semilla para que germine necesita humedad, principalmente es la humedad. Entonces si se excede de humedad, se echa a perder, o si no tiene humedad suficiente, no germina. Entonces en estas cavidades va a contener el agua necesaria para que el grano germine. Puede ser desde grano de los más grandes, que es de maíz, o del más pequeño, que es el de la avena o de la cebada. También están estos huequitos, que es para que se drene el agua. Esta charola se tiene que manejar a 10 grados de inclinación. ¿Por qué no así? Porque se va a contener mucha agua y no va a dejar que se drene y se puede echar a perder. Y ahorita vamos a seguir hablando por qué la importancia de que no haya tanta humedad. Después. 10 grados aproximadamente, ¿cuántos? Es 1 litro, es más o menos de 1 a 2 granos encima, uno del otro. Así. Grados de la inclinación. 10 grados de inclinación. ¿Cuántos centímetros más o menos? Son como unos 4 o 5, sí. Gracias por preguntar. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar en el momento, si no se nos va a olvidar y perdemos el hilo. Sí. Bueno, también nosotros tenemos los racks. No son de ese tamaño, solo para mostrárselo. Tienen una capacidad de 50 charolas o de 100 charolas. El que más se comercializa por comodidad es el de 100 charolas, también por el porcentaje más bien por la cantidad de forraje que se produce. En el rack o en la que de 100 charolas se producen diario 57 kilos diario, y así al otro día es otros 57, al otro día otros 57, y así nunca se acaba. Un rack puede contener hasta 800 kilos, casi una tonelada. Imagínense, es muchísimo, más de lo que se produce en una hectárea en un solo rack. ¿Sí? Y bueno, tiene el sistema de riego, que es por nebulización. Aquí tenía un pulverizador como de este tipo. Se coloca aquí. Solo consiste en una manguera con un hoyito donde se le mete un adaptador, que es el que estaba antes de que pusiera el pulverizador, y el pulverizador. Y le va a abastecer de agua una bomba. Tiene que tener presión para que saque el agua con fuerza y no saque de goteo. Es importante que sea pulverización porque las semillas, al golpearse, pueden o no germinar. Entonces lo que queremos es darle las mejores condiciones para que germine y llegue a una altura considerable. Ese es el principio básico, sí. ¿Es un pulverizador por charola? No, es un pulverizador por cada 3 charolas. Sí. Y la bomba que se usa es por cada 100 charolas, un cuarto de caballo. Nosotros también, como sabemos, la hidroponía, el principio de la hidroponía es que los nutrientes que la tierra le proporciona a la planta no vengan de la tierra, sino vengan en el agua, disueltos en el agua. Entonces tenemos también nuestra solución nutritiva para forraje verde,
nutrientes que necesita la planta para crecer y proporcionar la proteína que necesita el animal, lo va a contener en esta bolsita. Esta bolsa tiene la capacidad para proporcionarle los nutrientes a 1000 litros de agua. También tenemos el costal, que es para 16.600 litros, que puede abastecer el anaquel. Bueno, eso es como en generalidades lo que se vio la semana pasada. También unas ventajas del forraje verde para todos los animales. Hablando primero por lo más convencional, ¿para qué se usa? Para las vacas. Generalmente las vacas que dan leche, la fertilidad es menor. Las vacas lecheras, su fertilidad es menor y las quieren que den más becerritos y no pueden dar porque son vacas lecheras. Entonces, las ventajas del forraje verde hidropónico es que le va a proporcionar la proteína que necesita. De su alimento tiene que ser del 18 en todos los animales, del 18 al 25%. Incluso si se dan cuenta de las croquetas, ahí dice 25% de proteína. Es lo máximo que los animales y también nosotros necesitamos de proteína en nuestra dieta diaria. Entonces, le va a proporcionar al ganado del 18 al 25%, dependiendo la cantidad y el grano que se le suministra. Dentro de la producción de forraje verde hay varios problemas, como en todo. Nada es tan de color de rosa. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los problemas más convencionales para la producción de forraje verde. Y si tienen alguna duda, ya saben, solo levantar la mano y ya. Bueno, como mencionaba mi compañera, existen ciertos contratiempos que nos pueden dificultar el cultivo de forraje verde. Por ejemplo, el ataque de enfermedades o plagas. Es algo complicado muchas veces, a veces, se nos
hace algo difícil elegir algo para controlar este tipo de contratiempos, porque finalmente lo que le vamos a aplicar a esto nos puede afectar directamente a nosotros o a quien lo vayamos a vender para que alimente a sus animales, ¿ok? Entonces existen diversas estrategias. Nosotros recomendamos un manejo integrado de plagas. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Bueno, es cuando, por ejemplo, nosotros no solo vamos a utilizar un método para controlar un tipo de plaga, sino vamos a integrar diversas estrategias para poder poner fin o control a este tipo de problemas, ¿ok? Lo podemos dividir en dos partes, métodos preventivos y de control o eliminación. Los métodos preventivos, bueno, son controles que finalmente los vamos a realizar de manera cotidiana. El principal método para prevenir plagas, enfermedades o hongos es la limpieza en nuestra zona de cultivo, ¿ok? Se tiene que limpiar muy bien las charolas, desinfectarlas, el rack también, si presentan algunas, a veces, muchas veces crecen hongos, por lo mismo de la humedad, pueden crecer pequeños honguitos y hay que lavarlos, hay que desinfectarlas muy bien. Es importante también en el lugar de trabajo que también lo desinfectemos con un poco de cloro, que lo mantengamos siempre limpio. Finalmente esto va a evitar y nos va a beneficiar, porque no vamos a gastar tanto en el control de plagas en nuestro cultivo, ¿ok? La limpieza también debe de venir para nosotros. Nosotros también tenemos que elegir, como en todo, ¿no? Debemos de elegir un atuendo adecuado para trabajar finalmente en nuestro cultivo y no presentar o no ser como un vector en donde podemos transportar cierto tipo de hongos o bacterias en las manos, incluso ciertos insectos en la ropa se pueden quedar pegados y eso puede afectar a nuestro forraje verde. ¿Okay? Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de puntos, porque finalmente es algo que le llamamos higiene, son actividades que realizamos cotidianamente, pero a veces, no sé, por una otra cosa llegamos, vemos nuestro cultivo sin lavarnos las manos y nos contaminamos, y luego nos preguntamos por qué pasó esto, ¿ok? Entonces siempre es importante mantener lo más limpio nuestro cultivo. Si lo podemos desinfectar sería lo más adecuado. Tener una ropa adecuada, no necesariamente tiene que ser una bata o un overol, puede ser una camisa vieja, un pantalón viejo, pero que esté limpio, una camisa de manga larga. Siempre que vayamos a tocar nuestro cultivo, pues tratamos de lavarnos las manos antes y después, ¿ok? Esto va a prevenir muchas enfermedades en nuestro forraje y en cultivos en general. Otra manera con la que podemos prevenir cierto tipo de enfermedades también es elegir un grano adecuado, limpiarlo muy bien. Es importante que no esté quebrado, porque muchas veces en los granos quebrados se alojan cierto tipo de insectos o cierto tipo de hongos pueden crecer. Entonces hay que saber, hay que tamizar si podemos, para quitar toda la basurita que pueda tener nuestro grano, que pueda hacer un poco de infección posteriormente. ¿Okay? Tenemos que revisar bien nuestro grano y quitarle todo lo que pudiera presentarnos algún problema. También conviene, después de eso, en la clase, en el foro pasado vimos cómo desinfectar este tipo de granos, que puede ser ya sea por cloro o con cal. Hay otras estrategias que podemos aplicar, por ejemplo, tal vez colocar algún extracto de plantas, ya sea tal vez de canela, extracto de canela para impedir el crecimiento de hongos. Otra manera de prevenirlo es lo que le llamamos rotación de cultivos, o sea, no solamente sembrar lo que es maíz, tal vez combinarlo con otro tipo de semilla, y si en una charola ya sembraste maíz, tal vez te conviene sembrar cebada, trigo, avena, para que no ¿cómo decirlo? Para cambiar el ambiente en el que se van a desarrollar este tipo de enfermedades. Al cambiarlo, pues ya no se desarrolla. Al rotar los cultivos ya no se pueden desarrollar este tipo de bichos. Otra estrategia que podemos hacer es la asociación de cultivos. Una asociación de cultivos, se dice en la bibliografía que podemos asociar ciertas plantas que pueden beneficiar de cierto modo
bueno, que se pueden beneficiar de cierto modo, ya sea al adquirir un mejor sabor o al controlar cierto tipo de enfermedades. El maíz se puede asociar, por ejemplo, para darle sabor, puedes colocar algunas semillas de verdolaga que le da un buen sabor a lo que es el forraje. También podemos asociarla con algunas semillas de lo que es el diente de león. El diente de león también se puede consumir como forraje y le da un buen sabor a nuestro cultivo. Y para controlarlo podrías